Decía un gran conferencista internacional, Miguel Ángel Cornejo, que eventos tan importantes como estos, el expositor, más que esforzarse por convencer a la audiencia, es conveniente que se esfuerce por generar que las inquietudes que transmite no se queden en estas cuatro paredes, sino que ustedes sean los portavoces de llevarlos a sus espacios, generar discusión, propuesta, pero sobre todo inducir a que estos se implementen. Es así como nosotros hemos querido compartir algunas ideas fuerza y por eso le hemos denominado visión de la ingeniería, la gestión integrada de recursos hídricos de la teoría a la práctica. Vamos a hablar muy rápidamente de los objetivos de esta ponencia, la visión de la ingeniería, la contextualización en el enfoque GIR, los desafíos y oportunidades de la ingeniería, las lecciones aprendidas en el camino recorrido y más que conclusiones, las ideas fuerza que queremos que queden plasmados en cada uno de ustedes. Si nosotros imaginamos por un momento que el Perú o nuestro ámbito tenga escasez hídrica o haya grandes inundaciones, sería catastrófico, ¿verdad? Pero eso no es una utopía. Yo recuerdo que hace aproximadamente 35 años, cuando estuve en la universidad, algún profesor nos dijo que la ONU, según estudios, al 2025 íbamos a tener escasez hídrica. Claro, para los incrédulos lo veíamos como algo inalcanzable, que todavía faltaba mucho tiempo. Sin embargo, hemos llegado al 2025 y mucho antes se han producido los problemas. Entonces quiere decir que no es utopía la escasez. El cambio climático es una realidad y como tal ya estamos sufriendo las consecuencias. Y allí es donde nosotros, me refiero a los profesionales en general, pero en particular los ingenieros, tenemos un protagonismo para poder revertir la problemática. Yo quisiera que a través de este compartir de experiencias, de opiniones, podamos, más que analizar la problemática, lo que procuro es cómo promover un cambio de enfoque de cómo venimos trabajando, de romper paradigmas de lo que tenemos y que muchas veces en cada uno de los eventos le damos vuelta. Por otro lado, si bien el Colegio de Ingenieros del Perú tiene definido cuál es la visión de la ingeniería, pues tendríamos que darle una revisada cómo vamos en ella. Quisiera identificar algunos desafíos que dependiendo el cristal con que lo miremos, pueden esos considerarse que son oportunidades. Y finalmente, como dicen, es importante poder aprender de los errores o del éxito para caminar a un paso mucho más acelerado. Fíjense, el Colegio de Ingenieros en su web precisa cuál es la visión de la ingeniería. Y eso se sintetiza en que quiere ser una institución reconocida, que está instaurada para orientar a las grandes decisiones, que tiene que implementar en sus integrantes lo que son los valores, que tenemos que trabajar con calidad y sobre todo que todo ello tiene que redundar en el crecimiento y desarrollo de nuestro país. La pregunta es, ¿qué tanto estamos materializando esa visión? Y es justamente hacia ahí donde tenemos que apuntar. ¿Y por qué decimos esto? Y es justamente lo que explicaba nuestro colega y amigo Javier. Nosotros tenemos que mirar la gestión integrada de recursos hídricos no como una cuestión sectorial, no como una cuestión puntual, no como una
situación específica, sino tenemos que mirarlo con un enfoque holístico. ¿Y por qué? Y allí va nuestro mensaje, sobre todo a los profesionales jóvenes. Me da bastante gusto, colegas contemporáneos un poco más, que ya han recorrido este camino y pueden asimilar muy fácil el mensaje. Pero yo voy a aquellos jóvenes que en algún momento tendrán la suerte o la oportunidad de coger los destinos de nuestro país. Y eso necesita que tengamos claro en qué contexto nos desarrollamos. Fíjense ustedes, decía que al 2025 se hablaba que la ONU pronosticaba un déficit hídrico, una escasez hídrica. Y ahora que tenemos modelos hidrológicos nos permite ver la tendencia y ahí nos indica que al 2050 nuestro país estará en graves problemas. Y no solo ello, sino que si bajamos un poco más el nivel, de acuerdo al plan de gestión de cuenca Chancay-Lambayeque, ¿qué indica? Que uno de los grandes problemas que tenemos es la alta variabilidad hidrológica, y aquí cabe indicar, esto implica que no necesariamente va a haber sequía, sino que puede haber gran precipitación localizada y genera inundaciones. Hay una creciente demanda multisectorial y eso origina que haya una restricción en nuestro desarrollo. Entonces, esto lo pongo como contexto para tener en cuenta de que si de alguna manera se tiene la oportunidad de liderar espacios mayores que van más allá de un pequeño perfil, un pequeño proyecto, necesitamos ver que el contexto es mucho mayor. Ya esto lo ha explicado muy bien el ingeniero Javier, en la cual tenemos este gran problema. Agua existe un montón, pero lamentablemente es heterogéneo, ¿no? Desde el punto de vista de dónde lo quieres y en qué momento lo quieres. Y ese es un gran reto. Por eso es que de alguna manera ahora los nuevos enfoques no van solamente a gestionar la cantidad que implica en estar pensando en obras o grandes proyectos hidráulicos, sino que necesitamos darle énfasis, trabajar mucho en lo que es la gestión de la demanda, que implica trabajar por propuestas para incrementar la eficiencia, porque incrementando la eficiencia tendríamos mucho mayor cantidad de agua disponible. Por otro lado, Javier en su exposición también ha hecho mención de los principios de la gestión integrada de recursos hídricos. Y este es un gran reto. Yo solamente he cogido 4 principios para poder compartir con ustedes y que puedan tener en consideración que si nosotros nos adentramos a analizar si efectivamente estamos siguiendo la línea de lo que está plasmado dentro del enfoque gestión integrada, ahí sí nos va a preocupar y nos exige a tener un punto de quiebre. Veamos, cuando elaboramos un proyecto, se dice que tenemos que hacerlo tratando de equilibrar lo social, lo económico y lo ambiental, porque eso, en cierto modo, genera sostenibilidad. La pregunta es, ¿lo hacemos así? Y si lo hacemos así, ¿lo implementamos así? Y si lo implementamos así, entonces, ¿por qué hay conflictos? ¿Por qué hay problemas? 2. La participación. Cuando hablamos que existen espacios de discusión, que son muchos, todavía nos falta trabajar por una mayor participación, un mayor involucramiento. ¿Y a qué nos referimos? Nos referimos principalmente a las comunidades, nos referimos principalmente a la empresa privada, ¿no? Y nos referimos a aquellos actores que, si bien no son considerados desde el punto de vista formal, pero sí son actores claves que te mueven a la sociedad, y como tal muchas veces o te ayudan a avanzar o son los que te limitan
dicho avance. En cuanto a la integración, aquí amigos, este es un gran reto que es importante tomarlo en cuenta. Hablar de gestionar un valle quizás sea fácil. Hablar de gestionar un ámbito, ¿no? Un ámbito en donde, en cierto modo, con nuestra preparación como profesional, de manera especializada, específica, quizás sea fácil. Pero cuando ya hablamos de gestión integrada, ya estamos hablando de cuenca. Ese es el ámbito de gestión. Si, imagínense ustedes, si de alguna manera gestionar un municipio distrital es complicado, ¿cuál es el reto? ¿Cuál es lo complicado que implica el gestionar una cuenca? Y allí tú tienes que pensar en cuál es esa interrelación que tienes que lograr entre el nivel nacional, el nivel regional y el nivel local, que tiene que pensar de cómo gestionas las aguas superficiales y las subterráneas, que tienes que considerar que hay sectores que usan el agua, pero qué tanta coordinación o qué tanto involucramiento hay en la gestión. Entonces eso nos exige que estemos preparados, incluso incorporando en nuestra formación habilidades blandas. Fíjense, para gestionar los recursos hídricos necesitamos que todos intervengan, actores involucrados directa o indirectamente, y en él todavía no lo incorporamos a la institucionalidad del ente rector, que como decía, está el sede central, las AAA, las salas. Pero si vamos un poco más allá, hablamos de más de 13,000 organizaciones de usuarios, más de 1,600 comisiones de regantes, etcétera, etcétera. Lo complicado entonces que significa gestionar los recursos hídricos. Y la pregunta ahí es, si de alguna manera nosotros como profesionales tenemos la oportunidad de liderar, entonces, ¿qué tipo de líder tenemos que ser? ¿O cómo debemos prepararnos para ese momento? ¿Queremos ser un líder a nivel local? ¿Queremos ser un líder a nivel de su cuenca? ¿Queremos ser un líder a nivel regional o un líder a nivel nacional? Y eso exige entonces ese liderazgo transformacional, es decir, que no basta un solo líder, sino que necesitamos pensar en que requerimos líderes en diferentes niveles. Si ustedes, con lo que acabo de mencionar, van imaginando lo complicado que es el manejo o la gestión de los recursos hídricos, que el no llevarlo bien, ¿cuál es la consecuencia? Los problemas o los conflictos. Y es allí donde nos corresponde como profesionales o como ingenieros el poder revertirlo con nuestro accionar. Ya propuestas existen, amigos. Yo recuerdo, por ejemplo, como anécdota, quería implementar un software que permita sumar los caudales para determinar cuánto es lo que estaba saliendo o cuánto es lo que estaba entrando. Me voy a un curso a Lima y encuentro que ese software ya existía hace más de 15 años. O otra cosa como anécdota para los jóvenes, cuando nosotros hemos tenido que diseñar, hemos tenido que hacer nuestros cálculos de costos unitarios en papelógrafos, en papelotes, manualmente. Los cálculos de movimiento de tierras en papel milimetrado. ¿Cuánto nos llevaba eso en un proyecto? 20 días, 30 días. Sin embargo, no sabía que existía el AutoCAD y en cuánto tiempo lo logra. Lo logré en esa época, en 3 horas. ¿Cuánto se puede lograr eso? Creo que ni media hora. Entonces eso implica la necesidad de poderse preparar, no solamente en la profesión, en lo técnico, tiene que ir más allá de lo técnico. Hace un momento conversábamos con algún colega. Hoy necesitamos meternos a la política. Es necesario meternos a la política. Recuerdo que en la época universitaria un profesor nos dijo,
nosotros debemos ser técnico-político. Y en algún momento eso me llevó a leer un poquito más, porque entendía o confundía que el término político está ligado a los partidos políticos, del cual no compartía mucho. Pero ¿qué dice Aristóteles en su libro Política? Dice que nosotros somos animales políticos, y el animal, si bien se asocia, pero nosotros nos diferencia porque nos asociamos para discutir, para analizar, para proponer. Eso es lo que debemos hacer, porque si no hacemos eso, ¿qué hace el que toma decisiones? Sencillamente lo toma como cree, y es ahí donde se necesita nuestra participación en asesoramiento, en la toma de grandes decisiones. Y esto, si lo llevamos a la gestión integrada de recursos hídricos, y en la cual hacemos mención que el ámbito de acción es la cuenca, haciendo un paralelo, es casi como tener una persona en UCI. Y bajo ese escenario, ¿qué tenemos? Tenemos que si no hay un equipo multidisciplinario preparado cuando tenga que operar, si no sabe cómo actuar, definitivamente entonces se convertirá en un difunto. Entonces, mirándolo así, nos corresponde a nosotros tener en consideración que la gestión, teniendo como ámbito la cuenca, es complicada y que no lo vamos a hacer uno solo, sino lo vamos a hacer en equipo. Nosotros debemos tener claro cuál es el camino a seguir. Y es importante empezar a dar los pasos a ir solucionando para que la gente identifique que se está haciendo cosas en su beneficio. Caso contrario, seguirá la insatisfacción. Y en este caso, fíjense, tenemos este gran reto. Como decía Javier, gestionar un proyecto hidráulico no es simple, es complejo. No solamente basta que tengas una profesión, que tengas una especialización, sino que implica que domines temas normativos, temas políticos, temas sociales, temas culturales, habilidades blandas, manejo de conflictos, etcétera, etcétera. Eso es lo que se necesita, amigos. Y aquí es un tema que aquellos que estamos convencidos que las cosas sí pueden cambiar, tienen que tener claro este panorama. Una cosa es la planificación, pero en gestión integrada, en la práctica nos encontramos con ello. Y ahí es donde muchas veces la crítica, lógicamente constructiva, viene. ¿Y qué cosas se ha hecho? ¿Y qué se ha logrado? ¿Y se hizo mal? Pues justamente esas experiencias positivas o negativas debemos retomarlo para poderlo mejorar, para poder avanzar a un ritmo mucho mayor. Otro de los aspectos que me gustaría compartir es lo siguiente. Cuando hablamos de cambio climático, no necesariamente estamos hablando que va a haber escasez de agua, sino que puede haber gran cantidad de agua. En un estudio hace poco que realicé, podemos determinar, por ejemplo, de que hay ámbitos donde habrá menos agua, pero hay otros ámbitos donde habrá una gran cantidad de agua. Claro, para el que no conoce dirá, bueno, el cambio climático es favorable porque vamos a tener mayor cantidad de agua. Sí, pero si los canales, si los ríos, si las acequias no están preparadas, entonces habrá inundaciones. Entonces, como decía Javier, tenemos ríos irregulares y como tal, algo tenemos que hacer, pero sobre todo tenemos que trabajar pensando en que tenemos que adaptarnos a esa realidad, a esa coyuntura, con soluciones concretas. Y en este caso, una de las propuestas que traigo es, necesitamos hacer modelamiento de cómo será el comportamiento a futuro de nuestra cuenca hidrológica, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no basta la planificación tradicional que hemos hecho. Fíjense,
compartiendo con ustedes alguna experiencia, siempre hemos escuchado, desde chiquillo yo he escuchado, que en la selva sobra el agua, ¿no es cierto? Cuando uno hace un balance hídrico, te da con la sorpresa de que tienen el 70% de superávit. Y la pregunta es, si tiene 70% de superávit, entonces ¿por qué hay ámbitos donde están que se pelean día y noche por el agua? Eso implica entonces que a través de esta coyuntura de cambio climático necesitamos efectuar estudios de modelamiento hidrológico, pero en mucho menor escala, a nivel de su cuenca, porque no olvidemos que si bien hacemos un balance hídrico a nivel de cuenca, pero es engañoso esos resultados. Y en un escenario de cambio climático necesitamos que la información sea mucho más masticada para la toma de decisiones. Pero ¿qué cosa es innovación? La innovación es la implementación. Entonces necesitamos innovar, pero no innovar por innovar, sino innovar disruptivamente. ¿Y qué cosa es eso? Es dar grandes saltos. La gestión integrada de recursos hídricos, desde nuestra óptica, no es una utopía, es una realidad. Pero para que se puedan ver resultados concretos en el mediano plazo siquiera, necesita eso, saltos. ¿Qué otro aspecto tenemos? Javier había expuesto las diferentes alternativas de proyectos hidráulicos para gestionar la oferta, ¿no? Y en la que tenemos la oportunidad de poder cumplir un gran rol ahí. ¿Y qué cosa tenemos? El mejoramiento o rehabilitación de nuestra infraestructura, la infraestructura natural del cual se hacía mención, la necesidad que hay, sobre todo en este escenario de cambio climático, el seguir, amigos, desarrollando capacidades. Algunos consideran que como se hicieron eventos de gestión integrada de recursos hídricos, ya hay gente que conoce bien el tema. No, el desarrollo de capacidades es una constante, es permanente, es cambiante. Necesita que todos nosotros socialicemos conceptos, socialicemos experiencias, socialicemos propuestas y finalmente que incorporemos esta variable que no es una utopía, es una realidad, el cambio climático. Pero si lo llevamos a nivel de nuestra cuenca, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son nuestros problemas que más destacan? La escasez hídrica, las inundaciones, la salinización, las aguas subterráneas y los proyectos hidráulicos. Como decía, dependerá del cristal con que lo mires para que lejos de considerarlo un problema, tú digas es una oportunidad. ¿Y cómo se traduce eso? En un ejemplo simple. No sé si ustedes han podido ver que en una situación coyuntural en la que se presenta el COVID, muchos han tenido problemas, pero otros han aprovechado este problema para surgir, ¿o no? ¿No? Similar. Algunos dicen que es preferible que haya problemas, que haya conflictos, para a partir de ahí generar un punto de quiebre, porque las consecuencias de algunos integrantes nos involucra a todos. Otro de los aspectos, y aquí es donde decía, hay que romper paradigmas. Ya no estamos en la época anterior. Recuerdo que cuando teníamos que diseñar un expediente, para ti era suficiente con poderlo elaborar e incluso plantearle condiciones al cliente. Hoy día no. El cliente te dice, yo lo necesito en 2 semanas, y si no cubre sus expectativas, pues busca otra alternativa. ¿Y eso qué significa? Significa que debemos estar preparados para esta coyuntura, para poder dar respuesta inmediata. Pero si hablamos a nivel de cuenca, entonces ahí ya el enfoque sectorial queda a un lado. Por otro lado, siempre hemos pensado que en lo que concierne al agua, básicamente el análisis, el enfoque tiene que ser económico. Estamos pensando en la tarifa
y en la retribución económica. ¿Pero eso es suficiente? No. El agua tenemos que valorarlo en otras dimensiones. Si nosotros vamos a la sierra, a la selva, ¿qué encontramos? Que tienen otro valor, un valor cultural, un valor místico, un valor incluso turístico, etcétera, etcétera. El no hacerlo así, ¿qué nos genera? Nos genera conflictos, amigos. Otro de los aspectos es, ya no bastan las obras. ¿Cuántas de las propuestas hay que han quedado en el camino? Recuerdo que hay muchas propuestas de proyectos hidráulicos que han quedado estancados. ¿Por qué? Porque no tienen la licencia social. ¿Y por qué no tienen la licencia social? Porque sencillamente eso lo vimos desde una concepción netamente técnica. No hemos preguntado a las personas beneficiarias, futuras beneficiarias, cuáles son sus necesidades. No hemos evaluado cuál es la interrelación que hay. No tiene el problema en la parte alta que está en Ecuador. ¿Qué necesitamos? Esa coordinación, esa articulación, porque lo que se haga en la parte alta va a perjudicar o beneficiar en la parte baja. Así es como tenemos que gestionar los recursos hídricos. El día miércoles que estuvimos en la reunión con la alcaldesa de Chiclayo, decía, me siento huérfana porque no tengo el apoyo político. Algunos que todavía falta recorrer un poquito el camino dirán, sí pues, pero eso no es necesario, estimados, sí es necesario. Si tú quieres avanzar, necesitas ese apoyo político para la toma de decisiones, porque no olvidemos que las grandes ideas solo quedan ahí como ideas, pero si queremos concretar, necesitamos tener ese soporte. No estoy hablando, por si acaso, no estoy hablando de una situación política partidaria, eso no es. La política es otra cosa. La política implica que tú estés preparado en normas, que estés preparado en estrategias, que conozcas habilidades blandas, que sepas manejar conflictos, que sepas lo que es tu profesión y que te interrelaciones con otras disciplinas para que bajo esas condiciones orientes al que toma decisiones a que te haga caso. Entonces, pero además también, y aquí es un tema que eso sí es una debilidad que tenemos a nivel nacional. Sabemos cuál es el problema, sabemos cuáles son las soluciones, pero ¿qué tanto compromiso hay? Que es justamente lo que se necesita para concretar las cosas. En la costa, esto no lo puedes llevar a otros ámbitos, como es la sierra o la selva. Cada lugar es una realidad diferente, hidrológicamente, culturalmente, socialmente, etc. No funciona. Es más, desde el punto de vista normativo hay cosas que no funcionan, que tenemos que reestructurar y que en todo caso mucho depende de quien gestiona los recursos para poder efectuar esos cambios internos, porque modificar una norma, un procedimiento muchas veces nos lleva tiempo, es decisión al más alto nivel. Si nosotros queremos de alguna manera paliar los problemas, evitar los conflictos, ¿qué necesitamos? Necesitamos garantizar que hay disponibilidad de agua. No sé si ustedes se han dado cuenta que cuando hay agua, todos están contentos, ¿o no? Cuando hay agua, todos están contentos, pero bajo un escenario de cambio climático, vamos a tener siempre problemas y conflictos y escasez hídrica. Y como tal, los profesionales y en especial los ingenieros tenemos ese reto de qué hacemos, cómo nos involucramos, cómo actuamos para garantizar disponibilidad hídrica. Especialistas que indican, e incluso en nuestro ámbito, si nosotros hacemos gestión de la demanda, es decir, nos preocupamos por implementar medidas que de alguna manera
se logre ser mucho más eficientes en la distribución del agua, pues tendríamos mayor disponibilidad, ¿o no? En el corto plazo, a un menor costo, pero ¿ustedes creen que eso es fácil? Es complicado. Hasta hace 3 décadas, 4 décadas, siempre leí que la eficiencia de riego está en el 35%. Algunos hacen referencia a que estamos en el 36%, otros en el 40%, pero desde mi punto de vista y de acuerdo a lo que indica Javier, el 80% de los canales están sin revestir. Y la pregunta es, ¿hemos incrementado la eficiencia? Ese es un gran reto que tenemos, pero a la vez es una gran oportunidad para los ingenieros. Esa idea fuerza para seguir discutiendo, para seguirlo ampliando en los espacios donde ustedes se encuentren. Y decimos lo siguiente. Primero, hay algunos colegas que reclaman, oye, pero tanto evento que se ha hecho de gestión integrada de recursos hídricos. Eso es una partecita. Debemos tener en cuenta que la gestión integrada de recursos hídricos es un proceso de largo plazo, que muchos de nosotros no tendremos la oportunidad ni siquiera de ver los resultados. Si tenemos claro eso, sabremos entonces a qué negocio nos estamos metiendo. Segundo, el Colegio de Ingenieros tiene una visión definida, pero la pregunta es, ¿esa visión que está definida está dentro del enfoque de lo que es la gestión integrada de recursos hídricos, sobre todo pensando en que nos corresponde asesorar en las grandes decisiones? ¿Estamos preparados para ese escenario? 3, necesitamos hacer cambios de enfoques, cambios de paradigmas. Para muchos los problemas siguen siendo obstáculos, siguen siendo algo que no nos permite avanzar. Y los desafíos mucho más. A la mayoría los vuelve pesimistas. Sin embargo, como decía, dependerá del cristal con que lo mires, porque esos problemas, porque esos desafíos pueden convertirse en una gran oportunidad para los ingenieros. Finalmente, cuando decimos queremos ser una institución reconocida como Colegio de Ingenieros, la pregunta ¿es suficiente decirlo? Para que alguien te reconozca, ¿es suficiente decirlo, exigirlo? No, tienes que ganártelo. Y entonces, como Colegio de Ingenieros, nos corresponde promover estos eventos, fortalecer las capacidades, promover a que se continúe efectuando sensibilización en lo que es la gestión integrada de recursos hídricos. El tratar de que sus agremiados estén en las condiciones o en las exigencias que nos obliga el escenario de lo que es la gestión integrada. Yo quiero preguntarle, porque sabemos que hay proyectos muy buenos, excelentes, para cambiar la realidad ineficiente de las poblaciones, pero que no se pueden desarrollar por la licencia social, porque la misma no está motivada por necesidades, por cambios, por mejoras, está motivado por ideas políticas y por ideas e intereses de pequeños grupos minúsculos, pero que lamentablemente afectan el desarrollo de estos proyectos que beneficiarían a la población. Y ahí conocemos, porque está de más que lo diga, muchos proyectos que han quedado y siguen durmiendo, como uno de ellos que le pregunté al ingeniero Socapuco, que tuvo la gentileza de informarnos. Gracias. Cuando nosotros hablamos de licencia social, tiene que ver con participación. El hecho que yo te invite y asistas a un evento, es una partecita. Lo que necesitamos, la participación, es que yo te ponga al tanto de la problemática, de lo que se piensa hacer, de las consecuencias, que me sincere contigo qué es lo que va a suceder. A partir de ahí, la población tomará decisión si lo acepta o lo rechaza, pero ya sabe a qué abstenerse. Pero si consideramos que participación es, ya elaboré el expediente, lo expongo, encima lo dejo
en el aire porque no entiende aspectos técnicos y diría ya se socializó el proyecto, pues esa es una participación parcial que no funciona.